Les saludo con mucho gusto, deseando estén pasando un momento agradable. El día de hoy les traemos una historia que nos hicieron llegar al correo. Para ser sincero, nos causó mucho miedo. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle me gusta y comenten. Sigan sintonizando, no escuches de noche. Espero se encuentren muy bien. Esta historia que estoy a punto de contar es muy real. Estuve pensando bastante tiempo si contarla o no. Mi vida cambió a partir de ese momento. Yo era niñera en un pueblo del estado de California. No voy a decir cuál por causas de fuerza mayor, pero es bastante conocido. Llevaba aproximadamente 5 años trabajando así. Era un trabajo, al menos acá en Estados Unidos, bastante bueno. Me había tocado de todo. Niños problemáticos, papás también problemáticos, entre muchas otras cosas. E incluso me han tocado ir a casas donde hay actividad paranormal. En 2 ocasiones. Esta es una de ellas. Pero ni modo. Es a lo que estamos expuestas todas las personas que nos desarrollamos en este trabajo. Hace un año aproximadamente me encontraba en mi casa. Me entra una llamada a mi teléfono. Era una mujer. Esta me decía que quería mis servicios de niñera, que me habían recomendado. Antes de aceptar algún trabajo, siempre me entrevistaba con los papás, para que así ellos tuvieran la confianza y al igual que yo. Acordamos una fecha para esta entrevista. El día que íbamos a platicar, llegué a su casa. Era un barrio bastante bonito, muy familiar. Toqué y me abrió un pequeño de unos 5 años de edad. Le grita a su mamá que yo ya había llegado. Era un niño bastante lindo. La mamá, muy amable, me invitó a pasar. La verdad es que no lo esperaba, pero hasta me invitaron a comer. Toda la familia era muy amable. Ya sentados en la mesa estábamos 5 personas. La mamá, el papá, un joven de unos 18 años aproximadamente, y el pequeño Johnny, pongámosle así. No voy a decir obviamente su nombre real, ya que esta historia va en torno a él, al niño. El joven, la verdad es que nunca dijo nada, solo terminó de comer y se levantó. Terminamos de comer y el papá me dice, ahora sí, hablemos de trabajo. Yo empecé a exponer qué era lo que hacía. Siempre inicio presentándome y diciendo algunas cosas que me gustan hacer y que me identifican. Esto siempre lo hago para que empiecen a tener confianza, ya que entiendo que no es muy agradable dejar a tu hijo con alguna persona desconocida. La mamá me empezó a preguntar algunas cosas más, la verdad un poco raras a mi parecer, como si tenía algún seguro de vida. Me sorprendió, pero le dije que sí. Obviamente ellos querían estar seguros que cualquier accidente o cualquier cosa que llegara a suceder, el seguro iba a cubrir los gastos. Eso era normal. Me hizo otra pregunta. Fue esta la que me causó mucha rareza. Me dijo que si practicaba alguna religión. Le dije que sí, aunque estaba confundida. ¿A qué venía esta pregunta? Siempre había practicado la religión católica y al parecer ellos también, ya que tenían bastantes imágenes religiosas. Eso como que les agradó mucho, ya que ambos se voltearon a ver y sonrieron. Seguimos platicando del trabajo. La verdad es que era muy conveniente el trato. Era que tenía que cuidar al hijo 3 días esa semana, de los cuales 2 de ellos tenía que quedarme a dormir ahí.
ya que por cuestiones laborales de los padres no iban a poder estar. La paga era muy buena, demasiado, así que acepté. Iba a iniciar la próxima semana. Y se llegó el día. Se llegó el día en que tenía que estar cuidando a Johnny. Llegué a la casa y me abrió la mamá. De hecho, ellos ya iban de salida. Solo me dejó algunas indicaciones y se fueron. Fui con Johnny y empecé a platicar con él. Me pareció un niño bastante tierno y lindo. Hicimos algunos juegos y también actividades que normalmente yo les pongo a los niños para que mejoren sus habilidades. Pero algo me llamó mucho la atención de aquel niño. Era bastante inteligente. Los ejercicios que le puse también se los ponía a niños de su misma edad, pero ellos tardaban bastante en poder resolverlos. Con él era distinto. Él los resolvía en cuestión de segundos. Creí que tenía enfrente de mis ojos a un super genio. Dio la hora de dormir. El niño me pidió que si podía contarle algún cuento. Yo le dije que sí. Fue algo rápido, ya que se estaba pasando su hora de dormir y no quería desobedecer a los padres en mi primer día. Cuando terminé el cuento y estaba a punto de salirme y apagar la luz, el niño me empezó a hacer la plática. Enseguida me di cuenta que no quería que me fuera. Me imaginé que no tenía sueño. Me acerqué a él nuevamente y le expliqué que tenía que dormir, que al día siguiente tenía que hacer varias actividades y necesitaba fuerzas para poder realizarlas. Son de esas cosas que le dices a un niño para que ya se duerma. Pero con él era distinto. Noté en sus ojos algo más, como miedo y a la vez súplica. Le pregunté si algo le daba temor. Me dijo que sí, con la cabeza. No dijo una sola palabra. Le dije que iba a dejar la luz del pasillo prendida, a lo que me tomó de la mano y me dio un papel, pero de esas veces que te dan algo muy discreto para que alguien no vea lo que te entregaron. La verdad es que yo solo seguí su juego. Apreté aquel papel y salí de ahí, sin preocuparme de nada. La verdad es que estaba un poco ocupada haciendo la comida del día siguiente y ni siquiera vi el papel que me había dado aquel niño. Solo lo metí en mi pantalón y continué cocinando. Terminé y me fui a dormir. En eso, llegada la madrugada, me despierta el niño. Estaba gritando. Rápidamente fui a su habitación. Este se encontraba tapado con las cobijas. Prendí la luz y lo abracé. Le dije que solo había sido una pesadilla. Lo traté de tranquilizar. Le dije que si quería que me quedara un rato ahí con él. Él me dijo que sí. Mi plan era que cuando se quedara dormido yo regresara a la habitación donde me estaba quedando. Pero me ganó el sueño. Me quedé ahí dormida. Cuando desperté, el niño no estaba. No sé por qué, pero de un brinco me levanté porque estaba muy asustada de que le fuera a pasar algo. Salí a buscarlo por la casa. Estaba en la sala, viendo las caricaturas. La verdad es que suspiré y me tranquilicé un poco. Hice el desayuno y le hablé a su hermano para que bajara a desayunar. Él nunca decía nada. Era en verdad bastante raro. Lo único que me dijo fue: te va a marcar mi mamá. Yo creí que me iba a regañar por algo que el hijo mayor le contara. La verdad es que no había hecho nada malo, pero por alguna razón sentía eso. Uno no conoce muy bien las prácticas de la gente. Y el joven pudo haber inventado algo. No sé. Su silencio me hacía desconfiar de él. Al poco rato suena mi celular. Era la mamá. Con un poco de miedo contesté. Me preguntó que cómo me estaba yendo. Y yo le contesté que bastante bien. Me preguntó que cómo se portaban sus hijos. Muy bien, contesté. Me dijo que su viaje de negocios se había alargado y no iba a poder llegar.
que si no tenía ningún inconveniente en quedarme toda la semana, que por el pago no me preocupara. Los días que iba a estar ahí se me iban a pagar, igual como habíamos acordado. Yo le dije que sin problema, que estaba bien. Sí, eran bastantes días, pero el pago era bueno. También me dijo una cosa más. Mi hijo el mayor va a ir su tía por él. Se va a ir este tiempo a casa de su primo. También para que no te preocupes por eso. Me dijo que iba a pasar como a las 5 de la tarde para que estuvieras al pendiente. La verdad es que yo estaba encantada. No por mala onda, pero era una responsabilidad menos. Le dije que no había ningún problema y colgamos. Subí con el joven y le dije que alistara sus cosas, que su tía ya no tardaba en llegar. Obviamente, el joven ya sabía, ya había hablado con su mamá y ya tenía la maleta lista. Al poco rato tocaron el timbre. Era la tía. Venía con él su hijo, su primo. La señora muy amable estaba ahí conmigo. Me saludó y empezó a platicar 2, 3 palabras conmigo. Johnny estaba ahí, a un lado mío también. Pero algo raro estaba pasando ahí. La señora, la tía, ni siquiera volteó a ver a Johnny. No le dirigió ni siquiera una palabra ni la mirada. Solo se despidió y se fueron de ahí. No le dijeron nada a él. Me dio un poco de curiosidad el por qué no se lo habían llevado también a él. Creo que es más seguro que contratar a una niñera, ya que son su familia. Pero bueno, ahora en la casa solo estábamos el pequeño Johnny y yo. O eso creía. Durante el resto del día, todo estuvo normal. Cuando llegó la noche y era hora de dormir, el niño volvió a hacer lo mismo de la noche anterior. Me dio de nuevo un papel, de la misma manera como lo había hecho. Ya era algo raro. Salí del cuarto y desarrugué ese papel. Era un dibujo. En este dibujo estaba su cuarto, él y yo acostados en la cama, así como me había quedado con él en la noche. Pero en una parte de ese dibujo, de ese cuarto, estaba algo más. Él lo dibujaba como una mancha negra con ojos y cuernos. Era en verdad aterrador. Los niños normalmente no dibujan esas cosas, y en ese momento recordé el papel que me había dado la noche anterior. Corrí a la habitación y busqué en mi pantalón el dibujo. Era muy similar, solo que aquella cosa negra estaba a un lado de la cama y en esta solo estaba él. Me dio un poco de miedo, no los voy a negar. Traté de no darle importancia y me fui a dormir. Nuevamente me despertó un fuerte grito. Era el niño. Fui a la habitación. Esta vez no le pregunté nada. Solo lo cargué con todo y cobijas y me lo llevé a mi cuarto, ya que ahí ya me sentía un poco más segura. Le pregunté que qué pasaba. La verdad es que el niño no decía una sola palabra, no me contestaba. Solo estaba ahí llorando. Le hice otra pregunta. ¿Aquella mancha negra de tus dibujos te asusta? Él me volteó a ver a los ojos y me dijo que sí. Le hice otra pregunta. ¿Está ahí, en tu habitación? Me dijo que sí. No les voy a negar que un frío recorrió mi cuerpo. Le dije que se quedara ahí en la habitación, que no fuera a salir. Yo iba a ir a revisar el cuarto. La verdad es que no quería hacerlo, pero tenía que, ya que su integridad era mi responsabilidad y tenía que estar seguro de que él iba a estar bien. Entré a ese cuarto y la verdad es que no vi nada.
Me encontraba revisando la ventana cuando de pronto el foco de la habitación explotó, al mismo tiempo de que me cerraba la puerta con un azotón. Estaba muy oscuro, pero por la luz del poste que entraba por la ventana, logré ver aquel demonio que estaba ahí, en la habitación. Era más o menos como el niño lo había dibujado. Se encontraba molesto. En eso el niño me abre la puerta y salí corriendo. Me lo llevé a mi habitación. Le dije que se quedara ahí a dormir. Solo me dijo, si no regreso al cuarto se va a molestar mucho. Le pregunté que quién era. Él solo me dijo que siempre está ahí. Se enoja mucho y lo lastima cuando no duerme en esa habitación. La verdad es que aunque lo vi, me negaba a creerlo y prácticamente lo obligué a quedarse conmigo a dormir en mi habitación. Cerré ese cuarto para que él no saliera. Vi en la cara de Johnny esa preocupación por no poder regresar a su habitación. Lo cargué y lo llevé a la cama. Solo podía escuchar su respiración agitada como si tuviera mucho miedo, como si tuviera miedo de que algo sucediera. Cerré los ojos y escuché un fuerte golpe. En alguna parte de la casa alguien estaba golpeando. Escuché cuando Johnny dice, ya viene, y está muy enojado. Mi corazón latía muy rápido. En verdad estaba bastante asustada. Algo estaba golpeando la puerta de la habitación como si quisieran entrar. De igual manera, giraba la perilla muy violento para poder abrirla. El niño solo gritaba, va a entrar, siempre lo hace. En eso se hace un silencio muy profundo y nuevamente el niño dice, ya está aquí. Al mismo tiempo empieza a gritar, gritos de dolor. Ya no eran de miedo sino de dolor. Me acerco a él y tenía como marcas en sus muñecas. Aquella cosa le estaba haciendo daño. Johnny mientras gritaba le decía que lo llevara a su habitación, que le dolía mucho, que lo hacía sufrir. Yo pensé en que si decía eso era por algo. Entonces, esto ya no estaba imaginándolo. Lo levanté nuevamente y lo llevé a su cuarto. Este dejó de gritar, pero en su piel tenía marcas como de quemaduras. Le dije que me iba a quedar ahí con él, en esa habitación. A pesar del miedo que sentía, esa responsabilidad de que estuviera bien era mía. Así que decidí quedarme ahí, con él. De repente Johnny dice, no quiere que estés aquí. Sigue muy enojado. Quiere que te largues. Yo le dije que no lo iba a dejar. En eso empecé a sentir como si varias partes del cuerpo me empezaban a quemar. Era un dolor inmenso. La verdad es que, aunque no quería, tuve que salir de esa habitación. No pude más. Le marqué a la mamá de Johnny. Ella me contesta y le empiezo a decir todo lo que pasó y que en verdad yo ya no podía quedarme ahí. Que por favor regresara. Le suplicaba que regresara. Ella me dijo que no podía en ese momento, que podían regresar al día siguiente, por la mañana. Le dije que estaba bien, que estaría esperando. Cuando íbamos a colgar solo escuché que me decía, no vuelvas a entrar al cuarto otra vez, y me colgó. No iba a dejar a Johnny solo. Entonces me senté en el pasillo, viendo hacia la habitación de Johnny. Él solo estaba ahí en su cama, sentado, despierto. Allí estuvimos los dos toda la noche. No dormimos ningún momento. En la mañana llegó la mamá. Yo solo tomé mis cosas y le dije que ella ya sabía todo lo que pasaba con Johnny y que no me dijo sobre eso. Ella me contestó que si lo hacía, no iba a aceptar cuidarlo. Salí con muchos sentimientos encontrados, miedo, enojo y confusión, pero sobre todo mucho miedo. Cuando iba caminando para mi casa me suena el celular. Era una notificación de mi banco. Me había hecho una transferencia con más del doble de lo que habíamos acordado como pago por cuidar a Johnny.
No está de más decir que a partir de ese día no volví a ser niñera y preferí buscar otro trabajo. Si te gustaría escuchar tu historia aquí, puedes compartirnosla al correo noescuchesdenoche@gmail.com. Síguenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. No olvides suscribirte, eso nos ayuda mucho y nos motiva a seguir subiendo contenido. Sigue sintonizando, no escuches de noche.